Hola a todos, con ustedes el instructor Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el ciclo de Alexander Alekhine, cuarto campeón mundial de ajedrez. Veremos ahora la octava partida del match disputado en Wiesbaden en septiembre de 1929 contra el jugador alemán, alemán-ruso por así decir, porque había nacido en Ucrania, Bohol con las piezas negras, con las piezas blancas mejor dicho, y Alexander Alekhine con las piezas negras. Corresponde a una defensa india de la dama. Bohol parte con D4, Alekhine responde caballo F6, C4, B6. Alekhine hacía al alcance que, aunque este sistema de desarrollo no es fácil de refutar, no puede ser considerado como absolutamente correcto, porque permite a las blancas obtener en tan temprana etapa de la partida el control pleno de las casillas centrales. El hecho de que las negras puedan atacar el centro de peones mediante C5 no compensa suficientemente la falta de espacio que han de sufrir hasta dentro de 10 o 15 jugadas. De ahí que E6 en vez de B6 sea indudablemente superior. Caballo C3, alfil B7, F3, D5, C por D, caballo por D5, E4, caballo por C3, B por C3. Las blancas parecen tener ahora mejores perspectivas, pero al adoptar un plan completamente erróneo en el medio juego, echan a perder la posición adquirida. El tema de la estrategia. Es muy importante saber encontrar el plan adecuado en determinadas posiciones. E6, alfil B5, ni mejor ni peor que alfil D3, pues la respuesta de las negras A6 no tiene por qué debilitar su posición en el transcurso de la partida. Caballo D7, caballo E2, alfil E7, enroque corto, A6, alfil D3, C5, alfil B2. Alekhine comenta que es esta una jugada realmente mala que demuestra un concepto equivocado sobre las necesidades de la presente situación. En su lugar, las blancas disponían por lo menos de dos buenos movimientos: alfil E3, alfil F4, y puede considerarse asimismo la jugada A4, con el fin de fijar la ligera debilidad de las negras en B6. De aquí en adelante las negras obtienen gradualmente la iniciativa. Alfil B2. Interesante análisis de Alexander Alekhine. Dama C7, F4. Esto permite a las negras ganar un par de tiempo atacando los peones centrales insuficientemente protegidos. Un mal menor era E5, restringiendo temporalmente el campo de acción del caballo negro. Jugaron F4, caballo F6, caballo G3, H5. Audaz e interesante plan de contraataque. Con su última jugada que carece de objeto, las blancas han provocado un inmediato ataque contra el rey. Su rey. Dama E2, H4, caballo H1, caballo H5, dama G4. A pesar de su juego anterior tan indiferente, las blancas hubieran podido todavía sostener la partida si, reconociendo el error cometido en la jugada
12, ¿no es cierto? Es error. Ahora estamos en la movida 17, dama G4, hubiesen vuelto con el alfil a C1. La jugada realizada, aparentemente más agresiva, en realidad revela a las negras de sus preocupaciones por el peón dama y le permite enrocar largo manteniendo una posición predominante. Enroque largo. Torre A E1. Mencionaremos que si F5, caballo F6, dama por G7, torre A7. Y si dama de 2 se encontraba con E5. Todo con ventaja para las negras. Torre A E1. Rey B8. F5. E5. Buena jugada. D5. Tienen que cerrarla las blancas. C4. Buena movida. Asegurando el porvenir del alfil que está en E7, el alfil del rey. Alfil C2. Alfil C5 jaque. Caballo F2. Bonita jugada. G6. Después de esto también el alfil dama podrá desarrollar una mortífera actividad en la diagonal C8 H3. No tienen muchas posibilidades las blancas para escoger. F por G. Torre A G8. Alfil C1. Tardía muestra de arrepentimiento. Alfil C8. Ya es realmente impresionante la ventaja. Dama F3. Torre por G6. Esta es una clase magistral de cómo atacar al rey blanco. Ahora las negras tienen la amenaza de jugar alfil G4, ya que el caballo está clavado, ¿no es cierto?, en su posición en F2. Y ante esto, la ansiedad de las blancas hace que jueguen rey H1. Lo que les hace descuidar la siguiente combinación de mate, pero de cualquier modo su posición carece de esperanza. Carecía de esperanza porque si las blancas jugaban alfil E3, se hubiesen encontrado con alfil por E3, torre por E3, caballo F4, G3, H por G, H por G, F5, seguido de dama H7, con posición de mate para las negras. Por lo tanto, las blancas jugaron rey H1 y ahora Lequín remata la partida en forma muy elegante. Caballo G3 jaque. No hay muchas alternativas. H por G. H por G, jaque a la descubierta. Caballo H3. Alfil por H3. G por H. Torre por H3. Rey G2 y torre H2, jaque mate. Debe haber sido un gran apuro de tiempo donde Bohol se dejó ahí dar mate. Una bonita partida de Lequín, nuevamente mostrando sus grandes dotes de combinador y de jugador de ataque. Hay que estudiar las partidas de Lequín porque
tenía una especial maestría en este dominio de la táctica en el ajedrez. Aquellos jugadores que deseen progresar, es impajaritable recomendar el estudio de Alexander Alekhine y también obviamente su análogo, por así decir, pero el juego posicional Capablanca. Son partidas realmente hermosas. Bien, muchas gracias, nos estaremos viendo en breve con otra partida de este genio de las 64 casillas.